Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo cariño, con ganas, por supuesto, de transformar nuestra realidad y de que ustedes puedan de algún modo acercarse al mundo maravilloso de los libros. La noche de hoy estaremos conversando sobre uno de los mejores libros que se haya escrito desde la pluma de Gabriel García Márquez. Estaremos hablando de una historia, una pequeña novela o un cuento largo llamado La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Qué título tan largo, verdaderamente. La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. La muchacha se llama Heréndira y realmente era una niña cándida hasta que le pasó todo lo que le pasó. Una obra maestra de Gabriel García Márquez donde, bueno, se trata ampliamente el tema de la prostitución infantil en el Caribe y sobre todo, bueno, en Colombia, en esa estructura de pensamiento, de ese mundo imaginario macondiano que se parece a todo el Caribe latinoamericano y que bien pudo haber pasado quizá en alguna playa de Venezuela o en alguna parte de Panamá o en las costas de cualquiera de las islas del Caribe. Puede haber sucedido esta terrible historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, pero sucedió realmente cerca de la Guajira colombiana. Por allí está más o menos geolocalizada esta interesantísima novela que hoy vamos a estar comentando. Vamos a escuchar una versión hecha por el dramaturgo, el director Gonzalo Vera Quintana, quien desarrolló en el año 1960, creo que es 1954, esta interesante versión que está en el registro de radioteatro de la señal memoria de RTCB, que es la red de medios de Colombia, de medios públicos de Colombia, donde hemos conseguido unas joyas maravillosas para la cultura que poco a poco estaremos trayendo algunas de estas interesantísimas formas de pensamiento. Esta historia, bueno, narra la vida de esta joven Heréndira que tendrá unos 14 años y vive con su abuela. Así es el mundo de la radio, del radioteatro, que en Colombia parece que fue bastante fértil gracias a Gonzalo Vera Quintana y por supuesto estos comentarios literarios, que nuestro maravilloso interés es que ustedes puedan llegar finalmente a leer el libro. Esta es una novelita corta, un cuento largo, y allí ustedes van a poder despertar al mundo de Macondo, a ese mundo macondiano, a ese mundo del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Bueno, sin más demoras, comencemos a escuchar esta pequeña obra de teatro llevada a la radio,
esta pequeña versión teatral radial, digamos, porque no es una obra de teatro, sino que es una pequeña novela, un pequeño cuento. Y vamos a disfrutarla y a comentarla. Recuerda que ustedes pueden también comentar y tener un feedback conmigo directamente al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Así que escuchemos esta versión de la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Original de Gabriel García Márquez. Versión libre para radio de Gonzalo Vera Quintana. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada, y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavo real y mosaicos pueriles de termas romanas. La abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. ¡Heréndira! ¡No te distraigas! La nieta había cumplido apenas 14 años, y era lánguida y de huesos tiernos, y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor. Y éstas se quedaban pegadas en las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente, tatuado sin piedad, con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta. ¿Qué día era en el sueño? Jueves. Entonces, era una carta con malas noticias, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta o con un báculo que parecía de obispo, pero en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba compuesta de un criterio excesivo y un poco demente, como toda la casa, Heréndira necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Y cuando la tuvo emperifollada como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono, y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, Heréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas y césares inventados, y arañas de lágrimas, y ángeles de alabastro, y un piano con barniz de oro, y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles, en silencio. Aquel refugio incomprensible había sido construido por el marido de la abuela, un contrabandista legendario que se llamaba Amadís, con quien ella tuvo un hijo que también se llamaba Amadís, y que fue el padre de Heréndira. Nadie conocía los orígenes ni los motivos de esa familia. La versión más conocida en lengua de indios era que Amadís, el padre, había rescatado a su hermosa mujer de un prostíbulo de las Antillas, y la traspuso para siempre en la impunidad del desierto. Cuando los Amadís murieron, el uno de fiebres melancólicas y el otro acribillado en un pleito de rivales, la mujer despachó a las 14 sirvientas descalzas y siguió apacentando sus sueños de grandeza en la penumbra de la casa furtiva,
gracias al sacrificio de la nieta bastarda que había criado desde el nacimiento. Heréndira hacía todos los quehaceres de la casa. La abuela se había sentado sola sobre el extremo de una mesa de banquete con candelabros de plata y servicios para 12 personas. Vino Heréndira con la sopa humeante después de trabajar casi dormida. En el momento en que le servía la sopa, la abuela advirtió sus modales de sonámbula y le pasó la mano frente a los ojos como limpiando un cristal invisible. La niña no vio la mano. La abuela la siguió con la mirada. Y cuando Heréndira le dio la espalda para volver a la cocina... ¡Heréndira! Despertada de golpe, la niña dejó caer la sopera en la alfombra. No es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del cuerpo, abuela. Recogió la sopera, todavía aturdida por el sueño, y trató de limpiar la mancha de la alfombra. Déjala así. Esta tarde lavas. Tuvo tanto que hacer y que lavar, que la noche se le vino encima sin que se diera cuenta. Y cuando repasó la alfombra del comedor, era la hora de acostarse. Cuando la abuela se tendió en la cama con el camisón de muselina, se había restablecido de la amargura de los buenos recuerdos. Aprovecha para lavar la alfombra de la sala, que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela. Cogió un abanico de plumas y empezó a abanicar a la patrona implacablemente. Plancha toda la ropa antes de acostarte para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre que polillas. Sí, abuela. Con el tiempo que te sobre, saca las flores al patio para que respiren. Sí, abuela. Y le pones su alimento al avestruz. Sí, abuela. Le das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Y si vienen los amadises, avísales que no entren, que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. Sí, abuela. Heréndira no le contestó nada más, pues sabía que empezaba a extraviarse en el peligro. Su cuarto era también luminoso y estaba atiborrado de muñecas de trapo y los animales de cuerda de su infancia reciente. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. La lluvia apagó las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataba de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado de la avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros. Ay, mi pobre niña. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Ese viento de su desgracia que hizo que la vela se volteara y se quemara toda la casa de la abuela. Todas esas cosas, además todos esos alabastros. Cuando usted lee el relato, se encuentra con todos esos detalles increíbles de las cosas que tenía la Cándida, que tenía la abuela malvada, la abuela de la Cándida en esa casa. Esta historia, como les digo, narra la historia extendida de Heréndira, una joven criada por su abuela desde que murió su padre, uno de los Amadís. Heréndira sirve como una empleada doméstica, casi como una esclava a su abuela para justificar su estadía en la casa, al grado, por supuesto, de una explotación. Se siente que la abuela abusa de ella. Su historia se complica, bueno, cuando se incendia la casa de su abuela accidentalmente, ya que la vieja decide, y ahora es donde vamos a meternos en esto, prostituirla hasta conseguir que pague el valor total de la casa que está hecha cenizas. ¿Habían leído ustedes esta maravillosa novela, este cuento largo? Me gustaría saberlo. Escríbanme al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram para tener sus comentarios. Vamos a seguir escuchando esta versión de radioteatro, digamos, que fue escrita por Gonzalo Vera Quintana, un hombre de radio y de teatro colombiano de larguísima data, que ha desarrollado, bueno, trabajos increíbles para la red de medios públicos de la Radio Nacional de Colombia. Qué maravilloso es cuando el Estado, en este caso el Estado colombiano, invierte en crear productos culturales como este. Disfrutemos entonces de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros. Ay, mi pobre niña. No te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo ese mismo día, bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó con el tendero del pueblo, un viejo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de los muslos, el diámetro de sus caderas. A ver. Todavía está muy bichi. Tiene teticas de perra. No vale más de 100 pesos. ¿100 pesos por una criatura completamente nueva? No, hombre. Eso es mucho faltarle al respeto a la virtud. Bien. Hasta 150. La niña me ha hecho un daño que vale más de 1.000.000 de pesos. A este paso le harían falta como 200 años para pagarme. Por fortuna, lo único bueno que tiene es la edad. Suba siquiera hasta los 300, ¿eh? 250. No. 280. 250. Y algunas cosas de comer. La abuela le indicó a Heréndira que se fuera con el viudo. La trastienda era una especie de cobertizo con 4 pilares de ladrillo, un techo de palmas podridas. A la primera tentativa del viejo, Heréndira trató de escapar, pero la derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Heréndira sucumbió entonces ante el terror, perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta, mientras el viudo la desnudaba desgarrándole la ropa con zarpazos espaciados, como arrancando hierba.
La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fila de clientes que esperaban turno para entrar con Heréndira. Al principio había sido tan severa que... No. Usted no entra. Le faltan 5 pesos. Pero, con el paso de los meses, fue asimilando las lecciones de la realidad y terminó por admitir que completaran el pago con medallas de santos, reliquias de familia, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar, mordiéndolo, que era oro de buena ley, aunque no brillara. Fueron a otro pueblo. Si las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda dentro de 8 años, 7 meses y 11 días. Claro que todo eso sin contar con el sueldo y la comida de los indios a mi servicio y otros gastos menores. Heréndira tuvo que reprimirse para no llorar. Una carreta en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero con el pellejo astillado por la intemperie. Su hijo Ulises era un adolescente dorado, de ojos marítimos y solitarios, y con la identidad de un ángel furtivo. Al granjero le llamó la atención una tienda de campaña frente a la cual esperaban turno todos los soldados de la guarnición local. Ahí venden una mujer, papá. Se llama Heréndira. Todo el mundo lo sabe en el desierto. El granjero descendió en el hotelillo del pueblo. Ulises se demoró en la camioneta. Abrió con dedos ágiles una cartera de negocios de su padre, que había dejado en el asiento. Sacó un fajo de billetes, se metió varios en los bolsillos y volvió a dejar todo como estaba. Esa noche, mientras su padre dormía, se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer la cola frente a la carpa de Heréndira. Afuera seguían esperando todavía algunos soldados. Entra tú, dragoneante, que la patria te necesita. El soldado entró, pero volvió a salir inmediatamente porque Heréndira quería hablar con su abuela. Abuela, me estoy muriendo. Pero, niña, si ya solo faltan 10 soldados. Bien. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre. Devolveré el dinero al soldado, ¿eh? Tome usted, soldado, y vuelva mañana. Le daré el primer lugar. Bueno, se acabó, muchachos. Hasta mañana a las 9. Desconsiderados, mampolones, ¿qué se creen? Esa criatura es de hierro. Ya quisiera verlos yo en su situación. ¡Pervertidos apátridas! Bueno, ¿y tú dónde has dejado las alas? El que las tenía era mi abuelo, pero nadie lo cree. Bueno, pues yo sí lo creo, ¿eh? Tráelas mañana. Heréndira se sintió mejor después del baño. Por detrás de la cama de Heréndira, muy despacio, Ulises asomó la cabeza. Ella vio los ojos ansiosos y diáfanos, pero antes de decir nada se frotó la cara con la toalla para probarse que no era una ilusión. Cuando Ulises parpadeó por primera vez, Heréndira... ¿Quién eres tú? Me llamo Ulises. Mira, traigo la plata. Heréndira puso las manos sobre la cama, acercó la cara a la de Ulises y siguió hablando con él como en un juego de escuela primaria. Tenías que ponerte en la fila. Esperé toda la noche. Pues ahora tienes que esperar hasta mañana. Ay, me siento como si me hubieran dado trancazos en los riñones. Van a ser 20 años que llovió la última vez.
Un grupo de misioneros y misioneras con los crucifijos en alto se habían plantado hombro contra hombro en medio del desierto. Los 4 cargadores indios que transportaban a la abuela se detuvieron al oír: No pasen de esa raya. El desierto no es de nadie. Es de Dios. Y estás violando sus santas leyes con inmundo tráfico. Esa criatura es menor de edad. Pero es mi nieta. Tanto peor. Ponla bajo nuestra custodia por las buenas, o tendremos que recurrir a otros medios. Está bien, Arjuna. Pero tarde o temprano pasaré. Ya lo verás. No hubo un solo recurso que la abuela no intentara para rescatar a su nieta de la tutela de las misioneras. Finalmente, recurrió a la autoridad civil y también a la militar. Pero nada pudo hacer. Finalmente le dijo a un muchacho: te voy a dar 20 pesos, pero no para que hagas la primera comunión, sino para que te cases con mi nieta. Así que Heréndira se casó en el patio del convento. Ahora di, ¿cuál es tu voluntad libre, verdadera y definitiva? Me quiero ir, pero no con él, sino con mi abuela. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web terceravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz. Periodismo inclusivo. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La madre de Ulises, que lo había observado en la hacienda, le dijo al fin: Hace tiempo que no comes. no me gusta. Es porque estás mal de amor. Y los que están así no pueden comer pan. No es cierto. Más vale que me digas quién es. Si no me crees, pregúntale a papá. ¿A quién conociste en el desierto? A ver, ¿a quién conocieron? A medianoche Ulises seguía pensando con tanta intensidad que no podía dormir. Salió. Viajó por el desierto el resto de la noche y al amanecer preguntó por pueblos y rancherías cuál era el rumbo de Heréndira, pero nadie le dio razón. Por fin le dijeron que andaba detrás de la comitiva del senador Quésimo Sánchez y que éste debía estar aquel día en la Nueva Castilla. No lo encontró allí sino en el pueblo siguiente, pero ya Heréndira no estaba con él, pues la abuela había conseguido una carta de puño y letra del senador que le abría las puertas del desierto. Por fin se enteró que iba hacia el mar. Heréndira, dentro de la carpa, estaba desnuda y plácida. Dormía con los ojos abiertos. Ulises se detuvo junto a ella y advirtió que lo estaba mirando sin verlo. Entonces: Heréndira. No me mires.
Estás del color de una naranja. Entonces puso las frutas delante de sus ojos. Sí, tengo el color de las naranjas. Mira, en el corazón de la naranja hay un diamante legítimo. Con 3 así le damos la vuelta al mundo. No sé. Además tengo una camioneta. No puedo irme antes de 10 años. Pasaremos la frontera como los contrabandistas. Mira, volveré esta noche. Por la noche su instinto de libertad prevaleció contra el hechizo de la abuela. La abuela recurrió a la autoridad y mostró la carta del senador. Inmediatamente se pusieron en movimiento. Por fin le cerraron el camino. El autor las conoció por esa época, que la de más grande esplendor, aunque no había de escudriñar los pormenores de su vida, sino muchos años después, cuando Rafael Escalona reveló en una canción el desenlace terrible del drama, y me pareció que era bueno para contarlo. En la frontera con Álvaro Cepeda Zamudio, el autor descubrió la carpa del amor errante, bajo los lienzos de letreros colgados. Heréndira es mejor. Vaya y vuelva. Heréndira lo espera. Esto no es vida sin Heréndira. Por fin salieron de la ciudad fronteriza. La abuela viajaba en un palanquín con guirnaldas de papel. Heréndira estaba junto a ella vestida de géneros vistosos y con estoperoles colgados, pero todavía con la cadena de perro en el tobillo. ¿No te puedes quejar? Tienes ropas de reina, una casa de lujo, una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. ¿No te parece espléndido? Sí, abuela. Cuando yo te falte, no quedarás a merced de los hombres, porque tendrás casa propia en una ciudad de importancia. Serás libre y feliz. Serás una dueña señorial, una dama de alcurnia venerada por tus protegidas y complacida y honrada por las más altas autoridades. El prestigio de tu casa volará de boca en boca, desde el cordón de las Antillas hasta los reinos de Holanda. Ulises volvió a Heréndira, y mientras la abuela dormía... ¿Te atreverías a matarla? ¿Quién sabe? ¿Tú te atreverías? ¿Tú te atreverías? ¿Eso dices? Yo no, porque es mi abuela. Entonces, Ulises observó otra vez el enorme cuerpo dormido, como midiendo su cantidad de vida. Por ti soy capaz de todo. Ulises compró una libra de veneno para ratas, la revolvió con nata de leche y mermelada de frambuesa, y vertió aquella crema mortal dentro de un pastel al que había sacado su relleno original. Finalmente, puso 70 velitas rosadas. La abuela se incorporó en el trono blandiendo el báculo amenazador. ¡Descarado! ¿Cómo te atreves a poner los pies en esta casa? Vengo a pedirle perdón hoy, día de su cumpleaños. Desarmada por su mentira certera, la abuela hizo poner la mesa como para una cena de bodas. Sentó a Ulises a su diestra mientras Heréndira servía. La abuela se metía los pedazos enteros en la boca y se los tragaba sin masticar, gimiendo de gozo, mirando a Ulises desde el limbo de su placer. Había comido arsénico como para exterminar una generación de ratas. Sin embargo, cantó y se acostó feliz. Y vino el delirio. Yo sentía que me iba a morir, empapada en sudor de miedo, suplicando por dentro que la puerta se abriera sin abrirse, que él entrara sin entrar, que no se fuera nunca, pero que tampoco volviera jamás para no tener que matarlo. Yo lo previne y se rió. Me lo volví a prevenir y volvió a reírse, hasta que abrió los ojos aterrados diciendo: ¡Ay, reina! ¡Ay, reina!
Y la voz ya no le salió por la boca, sino por la cuchillada de la garganta. Vieja asesina. Vete, amanece y ya va a despertar. Está más viva que un elefante. No puede ser. Heréndira empezó a peinarla y se quedó en el peine un mazo de cabello. Abuela, mira. Ella lo examinó, trató de arrancarse otro mechón con los dedos y otro arbusto se le quedó en la mano. Probó otra vez. Y entonces empezó a arrancarse el cabello con las 2 manos, muerta de risa, hasta que la cabeza le quedó como un coco pelado. Ulises lanzó una bomba días después. Cuando Heréndira se atrevió a entrar creyendo que estaba muerta, la encontró con la peluca chamuscada y la camisa en piltrafas, pero más viva que nunca, tratando de sofocar el fuego con una manta. El día siguiente Heréndira salió de la carpa con el platón de las compresas y dejó a la abuela con el torso embebido de claras de huevo y el cráneo embadurnado con mostaza. Vio a Ulises. Lo único que has conseguido es aumentarme la deuda. Los ojos de Ulises se turbaron de ansiedad. Permaneció inmóvil hasta que vio el cuchillo. Lo descolgó. Heréndira no se volvió a mirarlo, pero en el momento en que abandonaba el cobertizo... Ten cuidado, que ya tuvo un aviso de la muerte. Soñó con un pavo real en una hamaca blanca. La abuela vio entrar a Ulises con el cuchillo. Muchacho, te volviste loco. Ulises le saltó encima y le dio una cuchillada certera en el pecho desnudo. ¡Ah! La abuela lanzó un gemido. Se le echó encima y trató de estrangularlo con sus potentes brazos de oso. ¡Hijo de mala madre! Demasiado tarde me doy cuenta que tienes cara de ángel traidor. Ulises le asestó una segunda cuchillada en el costado. La abuela abrazó con más fuerza al agresor. Ulises asestó un tercer golpe sin piedad y un chorro de sangre le salpicó la cara. Era una sangre oleosa, brillante y verde, igual que la miel de menta. Heréndira observó la lucha con una impavidez criminal hasta que la abuela trató de alcanzar el aire que ya le hacía falta para vivir y se derrumbó de bruces. Estaba muerta. Con movimientos rápidos y precisos, cogió el chaleco de oro de la abuela y salió corriendo. ¡Heréndira! 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 La llamó con gritos desgarradores, que ya no eran de amante, sino de hijo. Pero lo venció el terrible agotamiento de haber matado a una mujer sin ayuda de nadie. ¡Heréndira! Heréndira no lo oyó. Iba corriendo más veloz que un venado, sin volver la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto, pero todavía siguió corriendo más allá de los vientos áridos y de los atardeceres de nunca acabar. Y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más íntimo de su desgracia. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad.
De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tuvimos el gusto de escuchar esta maravillosa versión de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada, pues bueno, uno de los clásicos de la literatura latinoamericana. Y desalmada era, pues incluso dormida, asfixiaba a su nieta Heréndira con un sinfín de oficios, que trabajaba hasta sonámbula. En todos los casos, una historia, como dice el propio García Márquez, increíble. La increíble y triste, por supuesto, historia de La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Esta versión que acabamos de escuchar fue, creada por Gonzalo Vera Quintana, quien hizo la adaptación para la obra al radioteatro. Su versión se mantiene fiel al relato original, salvo por omisiones que se explican por la necesidad de contar una historia de comienzo a fin en el breve tiempo de un radioteatro, por supuesto. Esta versión no supera los 31 minutos de duración. La voz del narrador es interpretado por Guillermo Piedrahíta. Se alterna con las voces de la abuela, caracterizada por la actriz Flor Vargas, y de la agobiada y cándida, por supuesto, Heréndira, interpretada por la actriz Erika Krum. Según se informa el narrador del relato, las desventuras de Heréndira ocurre, por supuesto, en el desierto colombiano de La Guajira. La abuela, damnificada por el incendio, se convierte en una madama nómada que transporta su burdel y a su única prostituta por los pueblos y parajes del desierto, en donde los hombres forman largas colas para estar un rato con la desgraciada Heréndira. Heréndira acumula fama y un resentimiento que se transforma en una dureza de alma. Es decir, ese odio que ella fue acumulando la convirtió en ese ser insensible que fue capaz de ver cómo moría su abuela, ¿no? La niña dulce y obediente del comienzo, sometida desde siempre al influjo de la abuela, desea y maquina la muerte de la anciana tras haber recibido en su cama a incontables hombres para pagar una deuda que parece infinita. Esta obra también fue actuada por María Eugenia Penagos, Hugo Armando y Manuel Cabral. El sonomontaje y la grabación estuvieron a cargo de Rubén Darío Godoy, Gonzalo Vera Quintana, que dirigió la obra y musicalizó el radioteatro, que está identificado dentro del catálogo de Señal Memoria, este importante espacio de la red de medios públicos de Colombia. No hay una fecha precisa, pero se supone que esta obra fue montada y dispuesta para hacerse en radioteatro en la década de los 70 y tuvo como cuna la Radiodifusora Nacional
de Colombia, original por supuesto de Gabriel García Márquez, esta maravillosa obra, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. ¿Qué les ha parecido? Me gustaría saber sus comentarios. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Uno de los personajes interesantes es Ulises, que se enamora de ella. Además, Ulises, ¿no? Ese nombre que es tan simbólico para toda la literatura en Occidente. Ulises está como en todos los Ulises. Pensemos en el Ulises de James Joyce, que es quizás el Ulises más contemporáneo y que viene a reestructurar el paradigma. O pensemos en el Ulises, por supuesto, de Homero. Ulises está en una búsqueda, y en esta pequeña novela él está buscando esa Ítaca, a esa muchacha cándida y dulce que le promete la publicidad del prostíbulo, pero que finalmente es una Ítaca amarga. Él espera conseguir Ítaca repleta de riquezas, y la consigue pobre, ¿no? Y la consigue fría y malvada, y lo deja con el corazón roto. Ulises la busca, le dice que en la noche volverá por ella, y por supuesto la llamará usando el canto de una lechuza. Interesante eso, el canto de una lechuza, el pájaro hueco. Los dos huyen, pero la abuela consigue que la autoridad militar los persiga y los atrape. Ese es uno de los capítulos interesantes que ustedes deberían revisar cuando lean la historia. Y para que eso no se repita, desde entonces la abuela mantiene encadenada a la cama a Heréndira. Esa también es otra escena descrita por García Márquez de manera vívida y dolorosa. Sin embargo, Heréndira logra escapar, ya que Ulises asesina a cuchillazos a la abuela. Y ella escapa, pero sin él, y no lo vuelve a ver. Ese es el final de la novela de García Márquez. Esta novela es una novela cumbre, ¿no? Es un ejemplo de la maestría de García Márquez en la construcción narrativa, y se encuentra también reflejada en la novela 100 años de soledad, en esa obra maestra de la literatura universal. En ella aparece Heréndira. Heréndira y su abuela pasan por Macondo en compañía de Francisco el Hombre, que también es nombrado en este pequeño relato, en esta pequeña novela de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y la muchacha tiene un encuentro con el joven Aureliano Buendía, que lo marca, ¿no? El joven Aureliano Buendía estar, aunque sea un momento, con esta muchachita que está encadenada y que es vendida por esa abuela malvada que es demasiado gorda. Esta historia está, probablemente se vende con un libro de relatos que incluye Un señor muy viejo con unas alas enormes, que es un excelente relato, El mar del tiempo perdido, El ahogado más hermoso del mundo, otro maravilloso relato que hemos compartido aquí en este espacio, El último viaje del buque fantasma, Vlacamán el bueno vendedor de milagros, y la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Existe una versión, una adaptación cinematográfica de esta historia que se llama Heréndira. Esta es una película de drama del año 1983 dirigida por Rui Guerra. El guión de la película fue escrito por el propio García Márquez. El guión original, por supuesto, hecho en base a esta novelita, a la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, publicada en el año 1972, 11 años antes. Los personajes de Heréndira y su abuela ya habían aparecido, como les comenté, en 100 años de soledad en el año 1967. Entonces se van repitiendo estos elementos, ¿no? García Márquez volvió a crear el guión de memoria, el original se había perdido, para la película de Rui Guerra. Guerra incorporó elementos de otra historia de García Márquez, La muerte constante más allá del amor, para cumplir con la narrativa necesaria en la subtrama del senador Onésimo Sánchez, que es nombrado allí también en esta historia. La película fue una coproducción internacional con la participación de México, Francia y Alemania Occidental.
Se rodó en español en locaciones de San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y en los estudios fílmicos de México. El filme entró en el Festival de Cannes del año 1983 y fue seleccionado como la entrada de México a la mejor película extranjera en los Óscares en su 56 edición, pero no fue aceptado como candidata. En esta película actúa como actúan Claudia Ojana y Irene Papas en los papeles de la joven y de su abuela, y como Oliver Wem como Ulises y Michelle Lonsdale como el senador, que esta película se estrenó, como les digo, en el año 1983. Pero interesante ver a la hermosa Irene Papas, esa actriz griega representando un personaje de Gabriel García Márquez. Eso debe ser un espectáculo. No he visto esta película, me gustaría verdaderamente verla. Voy a buscarla, pondré por allí. Irene Papas actúa en una de mis películas favoritas, en Sorba el Griego. Es esa viuda que es apedreada por ser hermosa. Su único delito, ser hermosa. Bueno, esta versión de radioteatro, ¿qué les ha parecido? Me gustaría saber si quisieran escuchar otras versiones de radioteatro del sistema de radio pública de Colombia. He conseguido unas piezas de teatro maravillosas. Sus comentarios son importantes para nosotros. Ellos han hecho cosas geniales, como por ejemplo la tragedia de Macbeth, o aquella maravillosa historia. Por aquí les tengo Medea, tienen una versión de Medea, El Mercader de Venecia, El Conde de Montecristo, algunas cosas que ustedes de verdad y yo también vamos a disfrutar. Una de las que pondremos pronto, antes que termine este año, será La Horrenda Noche, una obra para radioteatro que narra la vida del almirante Padilla y que fue escrita y producida para celebrar la independencia de la ciudad de Cartagena, y que tiene mucho que ver también con Venezuela, y con este caso nuestro de la batalla naval del Lago, que es bastante reciente su bicentenario, y aunque esto fue una producción radial hecha para celebrar algo hace 50 años, sin duda podría servirnos como un correlato para entendernos como sociedad. Ya es hora de retirarnos. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Como saben, les habla Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con muchísimo gusto. Mi invitación, como todos los días, es a que nos sintonicen de nuevo de lunes a viernes en la mayoría de las emisoras de Radio Fe y Alegría. En la mayoría estamos de 9 a 10 de la noche, en otras estamos de 10 a 11 de la noche. No importa en cuál horario nos está escuchando, lo importante es que usted nos envíe un mensajito reportando su sintonía al 0424-672-3597. Es hora de retirarnos, así que por favor, sean felices, lean poesía.